Bienvenidos de nueva cuenta. Continuamos entonces analizando el tema de la segunda derivada, la cual en términos de la definición de derivada como un límite se puede representar como se ve a continuación. Usamos nuevamente la notación de las primas. En este caso tenemos que f di', que es la segunda derivada, es igual al límite de la función dada por la primera derivada incrementada, es decir, en x más h, menos la función dada por la primera derivada sobre h, cuando dicho incremento h tiende a 0. Ahora, ¿cómo interpretar este resultado? Bueno, se puede interpretar desde una perspectiva geométrica como la pendiente de la curva y es igual a f' de x. Claro, esto en el punto x, f' de x. Es decir, f di' vendría a ser la razón de cambio de la pendiente de la curva original. Si bien la derivada nos dice cómo se modifica, cómo cambia una función y está asociada geométricamente con la pendiente de la recta tangente en todo punto, entonces f di' vendría a ser el equivalente, pero en esta ocasión enfocado en la derivada, en la primera derivada, que como te mencioné hace un momento, representa o está asociada geométricamente con la pendiente de la recta tangente a nuestra curva. En este gráfico tenemos, por ejemplo, una función, está en rojo, la función x cúbica. Ahora, ¿quién sería su derivada? Bueno, su derivada estaría dado entonces por 3x cuadrada, que está dado por esta función en azul, que es una función cuadrática. ¿Y cuál sería la derivada de la derivada? Pues la derivada de la derivada correspondería a 6x. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, note aquí algo que es muy interesante. Observa que f di', o sea, que en este caso estamos representando, o sería el equivalente a esta línea que está de verde, va a ser negativa, lo vemos aquí, cuando la primera derivada tiene una pendiente negativa. Ojo, no es que la función sea negativa, lo que es negativo es la pendiente. Por ejemplo, aquí podemos establecer una pendiente. Ahí está. Y también vamos a tener que f di' va a ser positiva cuando f' de x tenga una pendiente positiva. Entonces la segunda derivada nos va a dar una información relativa a si es negativa o es positiva la pendiente de la primera derivada. Recuerda que cuando hablamos de pendientes lo podemos visualizar desde una perspectiva geométrica como la pendiente de la recta tangente a un punto. ¿A qué nos referimos con recta tangente? Recordarás de tus clases de geometría y geometría analítica que nos referimos a rectas que cortan solamente en un punto a otra curva. Ahora, esto lo podemos generalizar de la siguiente forma. Podemos interpretar la segunda derivada como la razón de cambio de una razón de cambio. Esto es más general porque ya no se limita solamente a la perspectiva geométrica de visualizar las derivadas como pendientes o como pendientes de rectas tangentes, sino desde una perspectiva más general. Entonces, esto de la razón de cambio de una razón de cambio, aunque pueda sonar un poquito confuso, es algo que ya has estado manejando, como por ejemplo lo has hecho en tus clases de física, en tus clases de mecánica, en tus clases de cinemática, donde el ejemplo clásico es la aceleración, porque la aceleración vendría siendo cómo cambia una razón de cambio, es decir, cómo cambia la velocidad, que a su vez es una razón de cambio de la distancia respecto al tiempo. Ahora, así como hay una segunda derivada, también podemos hablar de una tercera derivada, la cual vamos a representar como f'. ¿Y de qué trata esta segunda derivada? Esta tercera derivada, pues va a tratarse de la derivada de la segunda derivada, tal y como lo vemos aquí. La tercera derivada equivale a aplicar el operador derivada a la segunda derivada de una función. De tal forma que f', tomando las ideas que platicamos hace unos minutos, se puede interpretar como la pendiente de la curva y igual a f' o como la razón de cambio de una forma más general,
de f d'I'. Respecto a la notación, técnicamente es una ampliación de lo que habíamos visto anteriormente. Y' o f', como lo quieras representar, representa la derivada, en este caso respecto a x, la variable que estamos manejando, de la segunda derivada de y o de f de x respecto a x. Y esto también lo podemos interpretar así como lo vemos en pantalla. ¿Qué indica esto? Tercera derivada de y respecto a x. Aquí nuevamente es importante señalar que no es que derive respecto a x al cubo, sino que está indicando que se trata de la tercera derivada de mi función. Entonces vamos a señalar esto en verde para señalar que está relacionado, que indica que se trata de la tercera derivada. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, tenemos la siguiente instrucción: encuentre la tercera derivada de, y vienen una serie de funciones. Empecemos entonces con y. La primera, y es igual al logaritmo natural de x. Entonces, ¿quién sería f' o y', ya dado que está dado como y? Pues y' sería igual a la derivada del logaritmo natural de x respecto a x, que como bien sabemos es igual a 1 sobre x, o x a la menos 1. Entonces vamos por la segunda derivada. Y' va a ser igual a ¿quién? A la segunda derivada de y respecto a x, que corresponde a la derivada respecto a x de lo que habíamos platicado, ¿no? La y' o la derivada de y respecto a x. Y este valor ya lo tenemos, lo calculamos hace un momento, y es igual a x a la menos 1. Entonces, esto es igual a la derivada respecto a x de x a la menos 1. Es una derivada más o menos sencilla de hacer. Va a ser igual a menos x a la menos 2. ¿De acuerdo? Lo dejamos así porque todavía deseamos calcular una derivada más. ¿Cuál es esa derivada? La tercera derivada, que corresponde en notación de Leibniz a lo siguiente: tercera derivada de y respecto a x, y es igual a la derivada respecto a x de la segunda derivada, que es justo lo que acabamos de calcular hace unos momentos. ¿Cuánto me da eso? Pues va a ser igual a la derivada respecto a x de esta expresión que obtuve hace unos momentos, menos x a la menos 2. Calculamos nuevamente. Esto va a ser igual a menos, existe menos, por menos 2, baja el exponente, por x a la menos 2 menos 1. Recuerda que estamos usando el teorema que dice que la derivada de x a la n respecto a x es igual a n menos 1 para n que pertenece a los reales. Esto desde luego ya se demostró en clases anteriores. Menos por menos es más, me da 2 por x a la menos 3. Muy bien, entonces como puedes darte cuenta, el procedimiento es técnicamente lo mismo que hacíamos para la segunda derivada. Simplemente derivamos no una vez, sino 3 veces. Claro, si estamos partiendo ya de la función que llamamos original. Veamos otro ejemplo, este es el b. Dice y es igual a, tenemos una expresión polinomial, es una expresión cúbica de hecho. Dice x al cubo más 6x cuadrada menos 7. Muy bien, empecemos entonces. Vamos a ver. Tenemos lo siguiente. Quiero seguir la misma notación. Entonces empezamos por y'. Entonces y', que es igual a la primera derivada, va a ser igual a ¿qué? Derivamos el polinomio, es 3x cuadrada más 6 por 2 x a la 1 menos 0. Entonces esto nos va a dar 3x cuadrada más 12x. Perfecto, muy bien. Y', ¿quién sería? Pues sería la derivada de esta expresión que tuvimos arriba. Va a ser igual a 3 por 2 por x más 12 por 1. Esto es x más 12. Y ahora sí, y', o sea, la tercera derivada, va a ser la derivada de esta expresión, o sea, de la segunda derivada, y corresponde a lo siguiente. Vamos a ponerlo así, ¿no? Segunda derivada de y respecto a x.
y va a ser igual a la derivada respecto a x de 6x más 2. Entonces, como puedes darte cuenta, es muy sencillo. Simplemente hay que practicar un poquito. Entonces derivamos, aquí simplemente me da 6 por 1 más la derivada de 12, que es igual a 0. Perfecto. Muy bien, si te das cuenta, en este incluso lo podemos hacer técnicamente de forma mental, ¿no? Porque es una derivada sencilla, la derivada polinomial. Muy bien, vámonos entonces al tercer ejemplo. Tenemos una función, es una suma de funciones trascendentes, una trigonométrica y una exponencial. Y es igual a e a la x más coseno de x. Muy bien, entonces vámonos con la primera derivada. Y'. ¿Qué hacemos? Derivamos esta función y sumamos la derivada de esta función. Derivada de a la x es igual a e a la x. Derivada de coseno de x es igual a menos, vamos a ponerlo así, menos, para que sea un poquito más didáctico. Bueno, derivada de coseno de x es igual a menos seno. Entonces aplicamos los teoremas y esto va a ser igual a e a la x menos el seno de x, que corresponde a la derivada del coseno de x. Entonces vámonos con la segunda derivada. Y' es igual a la derivada respecto a x, ¿de quién? De esta función que tenemos aquí, ¿no? De la derivada de y respecto a x. Entonces, ya que la tenemos, simplemente vamos a aplicar. Recuerda, lo que estamos haciendo es aplicar el operador una, dos, tantas veces como se requiera, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual a la derivada respecto a x de esta función, e a la x menos seno de x. O sea que va a ser igual, derivada de a la x es e a la x menos la derivada respecto a x de la función seno de x. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente, va a ser igual a e a la x, aquí le ponemos e a la x menos derivada del seno, que corresponde al coseno de x. Muy bien, entonces aquí, bueno, ya no lo hice, pero recuerda que la derivada es un operador lineal y la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, de las funciones involucradas. Finalmente tenemos la tercera derivada, que corresponde a la derivada respecto a x, ¿de quién? De la segunda derivada de y, en este caso, respecto a x. ¿De qué corresponde esa expresión? Pues a la derivada respecto a x de este resultado que tuvimos aquí, que es igual a e a la x menos el coseno de x. O sea que es igual a este resultado, pues a la derivada respecto a x de e a la x. Aquí no lo puse, pero bueno, estoy partiendo de que tú ya sabes que la derivada de e a la x respecto a x, pues es e a la x, ¿no? Menos la derivada del coseno de x respecto a x. Ya simplemente vamos a evaluar. Derivada de a la x es e a la x, es ella misma. Menos derivada del coseno, pues es menos seno de x. Simplifico y esto me va a dar e a la x más el seno de x. Este es el resultado de mi tercera derivada de esta función. ¿De acuerdo? Entonces, resultados interesantes, ¿no? Todos estos de las derivadas. Y ojo, nota por favor que en el caso de las funciones trigonométricas, sus derivadas van a empezar a presentar un patrón, en el cual alternan signos, así como alternan de si se trata de seno y de coseno. Claro, estoy hablando de esas dos funciones, de seno y de coseno. Muy bien. Entonces, el proceso de derivación también puede continuar, es decir, con eso, pues de que existan más derivadas aparte de la tercera. Por ejemplo, la cuarta derivada también se puede notar así, como f cuatriprima, o si lo prefieres, f entre paréntesis a la 4. Y en general, la enésima derivada de f de x se va a denotar con esta expresión, f de n. O también puedes utilizar las primas o letras, las primas, ¿no? Y se denota derivando f de x n veces. Entonces, si quisiera la derivada número 100, pues habría que derivar 100 veces. Bueno,